Muy buenos días, jovencitos. Soy el profesor Julio Miranda. Vamos a desarrollar un tema interesante titulado Líneas notables asociadas al triángulo. Vamos a empezar con la altura. La altura es un segmento perpendicular trazado desde un vértice del triángulo hacia el lado opuesto o hacia su prolongación. No se olviden, la altura es un segmento perpendicular trazado desde un vértice del triángulo hacia el lado opuesto o hacia su prolongación. Por tercera y última vez, para que quede bien grabado en tu mente, la altura es un segmento perpendicular trazado desde un vértice del triángulo hacia el lado opuesto o hacia su prolongación, como acabamos de observar. Entonces aquí tenemos altura, altura y altura. En un triángulo acutángulo, la altura, jovencitos, está en el interior del triángulo. En un triángulo rectángulo, la altura está contenida en uno de los catetos. En un triángulo plusángulo, la altura está fuera del triángulo plusángulo. Aquí tenemos la altura BH relativa al lado AC. Aquí tenemos la altura BA relativa al lado AC. Aquí tenemos la altura BH relativa al lado AC. Noten ustedes, jovencitos, que en este caso esta altura no cae directamente sobre AC, sino en su prolongación. El ortocentro es el punto de intersección de las alturas de un triángulo. Mediano. Mediano es el segmento que une un vértice del triángulo con el punto medio del lado opuesto. Aquí tenemos una mediana. Esta es la mediana BM relativa al lado AC. El baricentro, jovencitos, es el punto de intersección de las medianas de un triángulo. Aquí se cumple una propiedad muy interesante. El baricentro divide a la mediana en dos segmentos proporcionales, como 1 es a 2. Eso significa que si el segmento GN mide A, el segmento BG tiene que medir el doble. Eso significa, jovencitos, que si el segmento GM mide B, el segmento AG debe medir el doble. Eso significa, jovencitos, que si el segmento GP mide C, el segmento CG debe medir el doble. No se olviden de esa propiedad, que es muy importante. Pasemos a la bisectriz. La bisectriz nosotros sabemos que es un rayo que, partiendo del vértice de un ángulo, lo divide por la mitad. Aquí tenemos una bisectriz interior, porque divide al ángulo interior del triángulo en dos ángulos de igual medida. Aquí tenemos bisectriz exterior, puesto que divide al ángulo exterior del triángulo en dos ángulos de igual medida. Esta bisectriz AD es relativa al lado S. Bien. El incentro es el punto de intersección de las bisectrices interiores de un triángulo. Propiedades. El mayor ángulo formado por dos bisectrices interiores es igual a 90 grados hexagesimales, más la mitad de la medida del tercer ángulo interior del triángulo. El menor ángulo formado por dos bisectrices exteriores que se cortan en un punto, dense cuenta, es la misma formulita, pero en vez de más, aquí es menos. Entonces el menor ángulo formado por estas dos bisectrices, ¿a qué va a ser igual? A 90 grados menos la mitad de la medida del tercer ángulo del triángulo. O sea que X es igual a 90 menos la mitad de la tetita, por supuesto que sí. Profesor, el menor ángulo formado por una bisectriz interior y una bisectriz exterior que se cortan en un punto, ¿cómo lo calculo? Este menor ángulo es igual a la mitad de la medida del tercer ángulo interior del triángulo, nada más. O sea que X es igual a la mitad de la tetita, por supuesto que sí. Pero aquí existe un recurso interesante que los geómetras le denominan la propiedad del rebote. ¿Ya? De repente, de esta manera lo puedes entender mucho mejor. Sale la tetita de su posición, llega a este lado y ¡pum!, rebota. Cuando llega aquí, llega solo la mitad. ¿Estamos de acuerdo? Y finalmente, la mediatriz. La mediatriz, jovencito, es una red. Es una red que corta perpendicularmente a un lado del triángulo y que a su vez pasa por su punto medio. Es decir, esta recta llamada mediatriz
forma un ángulo de 90 grados con un lado del triángulo y a su vez lo corta por la